miércoles por la tarde a las 7, pre-navidades, con cenas, con almuerzos, con regalos. Gracias a la Consellería de Educación que nos presta este espacio de una manera desinteresada para que hablemos una tarde de diciembre sobre violencia. Quiero dar las gracias a personas que han colaborado para que esto pudiera ser posible, a CICOM, Asociación Ciudadana de Comunicación, y a Red Pública, una asociación cívica para el estudio y el debate. Pero sobre todo, quien ha hecho posible que estemos aquí esta tarde es la Escuela de Ciudadanía Femenina María Moliner. Yo tengo la suerte de formar parte de este proyecto. Yo soy una de las profesoras que hoy da la voz a esta escuela. Cualquiera de mis compañeras y de mis compañeros están en ese abanico para poder hablar esta tarde de este proyecto, de lo que es la Escuela de Ciudadanía. En este espacio lo que queremos hacer es una labor de transformación de la sociedad. Un campo de educación hacia una ciudadanía activa y especialmente a las mujeres, para posibilitar la participación activa de una sociedad que supere roles establecidos que día a día vamos reproduciendo. Como os decía, esta tarde, a quien tenemos el gusto, a quien voy a tener el gusto de presentarle directamente para que breve nos hable de violencia de género, es a Miguel Lorente. Es un placer y un honor encontrarse y reencontrarse con él, que brevemente voy a leer su currículum porque sería interminable estar esta tarde aquí. Miguel acaba de llegar de Chile. Tenemos que darle una gratitud súper especial porque ha hecho un esfuerzo para poder estar hoy aquí con nosotras y con nosotros. Miguel es licenciado en Medicina y Cirugía, es doctor en Medicina y acto cum laude, es médico forense por oposición, profesor asociado en Medicina Legal, especialista en Medicina Legal Forense, tiene más de 80 publicaciones, tiene 3 libros muy especiales que os aconsejo que leáis, 3 libros, un montón de artículos, pero sobre todo Mi marido me pega lo normal, El rompecabezas y Los nuevos hombres nuevos. Pero además tiene muchos premios, forma parte de muchas asociaciones y tiene muchos méritos. Pero Miguel ha sido el delegado de gobierno para la violencia de género hasta hace 2 años. Le recordaba yo ahora que hace 2 años nos vimos, tuve la suerte yo de presentar a Miguel en aquel acto. Nos faltaban unos días para salir del gobierno, la verdad que pensábamos que, no sé, no nos creíamos que pudiéramos estar, pero luego yo nunca hubiera pensado que en estos 2 años hubiéramos retrocedido y estuviéramos ahora en el momento donde estamos. Porque en este momento en el que nos encontramos, hoy hablamos de violencia de género, un total de 702 mujeres han sido asesinadas por tantos hombres, otros 700, ¿no? Han habido y han mantenido una relación sentimental que nunca habían pensado ellas que las llevaría hasta este. Hay más de 600.000 mujeres que sufren violencia de género y solamente denuncian un cuarto de ellas. El origen del maltrato y del asesinato se basa en una fuerte ideología patriarcal. Nos dice Ana de Miguel, y tomo sus palabras, el patriarcado, esta forma de vida tan firmemente interiorizada, sus modos de socialización, esta forma de vida son tan perfectos que la fuerte coacción estructural que desarrolla la vida de las mujeres, violencia incluida, presenta para buena parte de ellas la imagen de un comportamiento a veces libremente deseado. Estas razones explican la crucial importancia de la teoría dentro del movimiento feminista. Las mujeres tienen que llegar a deslegitimar dentro y fuera lo que es el axioma de la inferioridad. Y yo, como nos hemos reunido aquí para oír a Miguel, para que nos hable de esta violencia de género ahí me parece que hay un montón de gente de la universidad, ¿verdad? Venís en la Universidad de Derecho, veo a Magdalena, profesora. Bueno, hay mucha gente aquí interesada. Es hora ya de que le pase la palabra a Miguel y de que te veamos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Miguel. A todos.
una forma de empezar así un poco generando estrés, ¿no? De que hay que terminar antes de empezar. Pero bueno, vamos a intentar que en este tiempo que vamos a compartir, y os parece muy feliz de hacerlo. Quiero agradecer por lo tanto a la experta María Moliner su trabajo diario y el haberme invitado y haberme dado la oportunidad de venir aquí a Valencia, aunque en principio teníamos pensado hacerlo de una manera más lenta, hacer incluso noche en la ciudad, pero al final por esa situación de la época y porque al final siempre se comprimen los acontecimientos conforme nos acercamos a un periodo vacacional en la universidad, pues tengo que salir de manos de vuelta. Y quiero agradecer por lo tanto la invitación que me ha cursado y a Ángela, el haber sido su portavoz y su pesada, ¿no? Todo ello no, más por la preocupación que por otra cosa, pero era lógico, porque hemos ido por un viaje a Latinoamérica y claro, en esa desconexión pues siempre entran muchas dudas y muchas cosas por resolver que tenemos que ayudar muy bien. Y como decía Ángela, vamos a hablar de violencia, pero no solo de violencia, vamos a hablar de unas consecuencias que conlleva la desigualdad, pero lo vamos a hacer un poco analizando el contexto social actual en el que nos encontramos, para que entendamos cómo ese origen, ese marco que es el que genera la cultura, con toda la construcción alrededor de la figura masculina y tomando lo de los hombres como lo universal, construyendo ese patriarcado, cómo todo eso se ha ido transformando y evolucionando para seguir un poco manteniendo las referencias originales, adaptándolas a cada momento, integrándolas dentro de los cambios sociales y del progreso que se produce, pero sin renunciar un poco a lo que ha sido la referencia tradicional, que ha sido el girar todo alrededor de esa posición de los hombres y por tanto ejercer esa autoridad o ese poder desde las distintas posiciones que ellos ocupaban. Y lo primero que tenemos que ver es que en esa alianza estratégica, cuando hablamos de alianza estratégica o cuando hemos definido alianza estratégica para compartir un poco la reflexión de la tarde de hoy, no lo había hecho antes, pero sí quería un poco plantearlo sobre estos términos, porque cuando hablamos de alianza estratégica, lo que estamos hablando es de que hay distintos elementos que se mueven de manera diferente sobre o a partir de un objetivo común que se persigue y desarrollando distintas acciones o estrategias. Y claro, cuando nos encontramos con una situación como esa, lo primero que debemos de preguntarnos es por qué hoy, por qué en la actualidad hace falta que existan diferentes elementos, cuando históricamente el propio peso de la cultura ha sido suficiente para mantener la referencia de la desigualdad y todas las consecuencias que se producían. ¿Por qué es necesario desarrollar distintas acciones? ¿Y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar a través de esa actividad? Ante eso, tendríamos que ver un poco cuál ha sido la evolución de la propia cesión o concesión que la cultura ha ido haciendo a la incorporación de las mujeres al ámbito público e incluso la modificación de la relación hombres-mujeres dentro del ámbito privado o el ámbito de las relaciones familiares o domésticas. Nosotros analizamos un poco con perspectiva de manera somera cuál ha sido la evolución. Vemos que históricamente la propia cultura masculina dominante ha ido permitiendo, ha ido cediendo algunos espacios a las mujeres. En primer lugar, las reivindicaciones primeras por parte del feminismo fueron poder hacer determinadas acciones. Básicamente, el voto, después desarrollar determinadas actividades, después aparecer en determinados espacios. Entonces, todo eso ha ido generando un debate histórico, todavía presente, todavía necesario, sobre los tiempos y los espacios, sobre los tiempos que deben de ocupar las mujeres, si deben hacerlo con legitimidad o como una especie de concesión, los tiempos y espacios que deben de ocupar los hombres, a los que debemos de renunciar, a los que tenemos que incorporarlos, y si eso lo debemos hacer como una especie de gesto, de yo le ayudo a mi pareja, yo hago esto porque me creo mucho lo de la igualdad, pero no como una especie de compromiso de responsabilidad o como una especie de compromiso de responsabilidad. El debate está en que hay modificaciones, o que ha habido modificaciones a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de los 70, 80 fundamentalmente, y ese cambio de elementos ha permitido, de alguna manera, modificar el planteamiento tradicional histórico que existía sobre el por qué estas distribuciones de funciones y roles se han mantenido de la misma manera a lo largo de los siglos. Y en gran medida lo que se ha ido cambiando, y uno de los elementos que más se ha modificado, incluso en lo jurídico, ha sido el concepto de capacidad.
Las mujeres no habían hecho lo que no han hecho porque no eran capaces de hacerlo. No podían hacer determinados trabajos por la fuerza física, no podían asumir determinadas responsabilidades por sus dificultades psicológicas para asumir la presión, el estrés, la tensión, el conflicto, lo desconocido, y a tener que estar en un espacio reducido. Me dicen que no se oye muy bien por ahí. ¿Se oye mejor ahora? Vale. Pues el debate estaba sobre esa capacidad que sí se le da por hecho y por concebida en el hombre y no tanto en las mujeres. Y de hecho había una limitación y la necesidad de una tutorización, una tutoría por parte del hombre, del marido, del padre, del hermano, de algún hombre, para que las mujeres pudieran hacer cosas, para que pudieran trabajar, para que pudieran salir de España, para que cuando cobraban pudieran recibir ese dinero, siempre un poco una supervisión, bajo la idea de capacidad. Eso, conforme iba avanzando, conforme hemos ido cuestionando los elementos y referencias que históricamente habían construido esa referencia de incapacidad, pues la situación se ha ido, digamos, modificando. Y el paso siguiente ha sido el cuestionando eso sobre la propia identidad. Es decir, ya no estamos hablando de lo que es el espacio, los roles, las funciones, las capacidades de hombres y mujeres, sino sobre la propia identidad, sobre lo que significa ser hombre y sobre lo que significa ser mujer. Y por tanto, el cuestionamiento que se ha producido no está tanto sobre las acciones y conductas, sino sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Y además rompiendo con el modelo tradicional de ser hombre de una forma exclusiva y ser mujer de una forma exclusiva. Hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser mujer. Y por lo tanto, lo que se ha cuestionado, lo que se está cuestionando ahora es precisamente esa identidad masculina y esa identidad femenina, las diferentes formas de ser hombre y las diferentes formas de ser mujer. Y la situación ha avanzado incluso un poco más. Digamos que esos son elementos que no se han resuelto del todo, pero lo que realmente ahora mismo se está cuestionando no es solo sobre la identidad, sino que estamos cuestionando el origen de esas entidades, de esas identidades, lo que es la cultura. Y ahora veremos un poco más despacio a qué nos referimos por cultura. No estamos ya cuestionando las distintas posibilidades de ser hombre o ser mujer, sino que estamos cuestionando la cultura que nos hace entender que ser hombre o ser mujer tiene que conllevar determinadas funciones, determinados roles, determinados comportamientos, determinados espacios, determinados tiempos. Eso es lo que estamos cuestionando. Y ante eso es frente a lo que el machismo tradicional, la desigualdad, la posición androcéntrica, el patriarcado ha reaccionado. Ha necesitado reaccionar y ha necesitado una alianza estratégica, puesto que ya no era suficiente recurrir a los argumentos de siempre, a los argumentos rígidos basados en el concepto natural de hombre o en el concepto natural de mujer y todo lo que se ha naturalizado alrededor de esos conceptos tradicionales. Luego el posmachismo, y ahora veremos más despacio un poco qué decimos por posmachismo, lo que ha hecho ha sido incorporar un debate nuevo, una forma nueva, una estrategia diferente para intentar perpetuar y mantener las referencias tradicionales. Porque en todo este proceso ha ocurrido una especie de cesión, incluso hay muchos hombres que se consideraban, digamos, como más progresistas, como más intelectuales, precisamente por hacer una reflexión y ceder en todo lo que habitualmente o tradicionalmente se había identificado como hombre. Pero si realmente analizamos esa evolución hasta el presente, vemos que ese logro, esa consecución, esos cambios que se han llevado a cabo fundamentalmente por la reflexión crítica de las mujeres por el feminismo, se han conseguido desde el punto de vista social sin que las mujeres, o sin que social y culturalmente las mujeres dejaran de hacer aquello que tenían que hacer como mujeres. Sí, ha sido el concepto de la doble tarea, que las mujeres se han ido incorporando a la vida pública sin dejar de hacer sus funciones históricamente consideradas como propias de las mujeres en la vida privada. Entonces ha sido una especie de asumir un reto sin poder renunciar, puesto que ese reconocimiento supondría una crítica para las mujeres como malas madres, como malas esposas, como malas amas de casa, si no hacían aquello que estaban haciendo aunque fueran magníficas profesionales. Entonces ha sido una consecución, unos logros que se han llevado a cabo sin que las mujeres dejen de hacer aquello que tenían que hacer como mujeres y sin que se cuestionara en todo ese proceso a los hombres como hombres. Es decir, sin que se cuestionara la masculinidad, sin cuestionar el origen de esas situaciones injustas que se han ido modificando, pero no se ha planteado por qué eran injustas, por qué estaban ahí, por qué se han mantenido tanto tiempo. Y los hombres estaban un poco
como elementos pasivos, como elementos ajenos a todo el proceso. Las mujeres iban cambiando y los hombres se iban manteniendo en su posición tradicional, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista teórico. Y el cambio actual lo que supone es que si rompemos las funciones con lo que es el concepto de identidad, sino que estamos desarrollándola sobre lo que es las diferentes formas de ser mujer, ya no hay una necesidad de hacer aquello que se supone que tienes que hacer como mujer, puesto que no hay nada que tú como mujer tengas que hacer, puesto que estamos rompiendo con el concepto de identidad. E igual ocurre con los hombres, tampoco hay unos roles, unos espacios, unos tiempos asignados específicamente a los hombres por ser hombres. Luego sí que hay que llamar a los hombres a que se unan a este proceso de reflexión y de transformación, puesto que ellos son responsables como hombres y como haber, digamos, liderado toda la estructuración tradicional y deben de ser partícipes de esa transformación activamente, no solo como una consecuencia que se va a producir por el hecho de cambiar las circunstancias, sino que ellos tienen que formar parte de esa transformación. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos de machismo, parece que estamos hablando solo de una serie de manifestaciones construidas sobre determinados espacios de la sociedad que se manifiestan. Ay, no sé hasta ahora. La estratégica significa, lo hemos contado rápidamente, diferentes elementos con distintas acciones con un mismo objetivo. Y esa alianza estratégica surge de la necesidad de ir modificando o ante la transformación que se ha ido produciendo progresivamente, ¿no? En el tiempo, lo que ha ocurrido es que a las mujeres se le ha ido cediendo desde la concepción tradicional y patriarcal de lo que era la estructuración de la sociedad, se ha ido cediendo en determinadas acciones, se han ido también concediendo determinados tiempos y espacios, se han ido incluso cuestionando los elementos que hasta ese momento actuaban como factor limitante, que era la capacidad de las mujeres, considerar que eran incapaces de asumir determinados retos, riesgos, circunstancias por la presión que suponía, etcétera, etcétera, y todo ello se ha puesto en relación en el momento actual con la identidad. Ya no era una distribución de roles más o menos funcional, sino que se estaba diciendo que hay otra forma de ser hombre y de ser mujer, y que ahora el debate ha continuado un paso más, dando lugar a una crítica a lo que es la propia construcción cultural. Es decir, aquello que hace que entendamos o que se entienda que hay determinados elementos asociados a la identidad de hombres y mujeres por los cuales se desarrolla, digamos, ese tipo de funciones, esa distribución de tiempos y espacios. Si cuestionamos la cultura patriarcal construida y elevada sobre la figura y referencia de lo masculino, pues lógicamente estaremos cuestionando todos los productos y subproductos que han nacido de ella. Y eso en el tiempo ha supuesto que el proceso inicial no ha llevado a un cuestionamiento de los hombres, que los hombres estaban como un papel secundario, pasivo, como algo que estaba pasando a su lado sin que ellos tuvieran ningún tipo de responsabilidad, ni que tampoco tuvieran que tener ninguna responsabilidad en esa transformación. Y al mismo tiempo se le exigía, en todos estos cambios, que las mujeres no renunciaran a su rol tradicional de esposas, madres, amas de casa, sobre el concepto biológico natural de lo que era el papel de las mujeres. En cambio, la otra transformación importante es que al cuestionar la cultura como fuente y como referencia de esas identidades, sí estamos permitiendo que las mujeres dejen de hacer aquello, puesto que no hay nada asociado a la condición de mujer para desarrollar esas funciones, y que al mismo tiempo los hombres tengan que participar de manera activa en la transformación, porque es algo que tiene que modificarse en el doble sentido. Por eso decía que el machismo no debemos de entenderlo como una manifestación exclusiva en lo que es el género hombre-mujer a través de conductas contra las mujeres, a través de conductas sobre la desigualdad hombre-mujer, sino que es una forma de reforzar la desigualdad, y la desigualdad es una forma de poder. Al final, de lo que estamos hablando es de una estructura de poder levantada sobre la referencia masculina, sobre la referencia de los hombres. Por lo tanto, no es suficiente con cuestionar lo que se considera un exceso en la exageración. Cuando vinculamos el machismo a lo sexual, hombre-mujer, y dentro del machismo consideramos que es criticable solo aquello que sobrepasa un determinado umbral, lo que estamos dando es cabida a toda la desigualdad y a toda la construcción jerarquizada sobre la referencia de los hombres. Porque no cuestionamos la construcción, sino que estamos cuestionando determinadas manifestaciones.
Y cuando tú haces un comentario o cuentas un chiste, dices, ese chiste es machista. Bueno, y si no cuento el chiste, sigue siendo machismo, porque la sociedad está construida sobre la desigualdad como estructura de poder para que los hombres mantengan una posición de referencia. Y una posición de referencia no solo se manifiesta, digamos, en el conflicto, sino que se manifiesta en la estructuración y organización de la sociedad para que los conflictos se produzcan en determinados ámbitos y se resuelvan de manera beneficiosa a quien ocupa una posición de poder o una posición de autoridad. Luego todo está preparado para que suceda como tiene que suceder. Y cuando sucede como tiene que suceder y se produce un conflicto, se resuelve de manera beneficiosa a quien ocupa la posición de referencia o de poder. Entonces, todo eso es el machismo, porque el machismo es la desigualdad, y la desigualdad es el poder construido sobre la referencia de los hombres. Por lo tanto, la idea es no romper solo o no criticar solo lo que consideramos excesivo, porque excesivo es tener una sociedad desigual, porque es inadmisible, porque no es adecuado y porque no tenemos por qué tenerlo. Por eso, cuando hablamos de una alianza estratégica, tenemos que entender cuáles son los elementos que están presentes y qué es lo que estamos dispuestos a criticar. Porque cuando hablamos, como decía Ángela, que hay 700 mujeres asesinadas en estos últimos 10 años, estamos hablando de que hay 700 hombres que han asesinado a esas mujeres en estos últimos 10 años. ¿Qué criticamos? ¿Esto? ¿Solo esto? ¿Criticamos los 593.000 casos de mujeres que hay cada año en España de violencia de género? Es decir, ¿criticamos solo a los 593.000 hombres que ejercen violencia en sus relaciones de pareja? Porque al final, si estamos en una construcción y estamos hablando de que hay estas manifestaciones diferentes en su intensidad, vemos que podemos establecer un umbral en un momento, o criticamos a aquellos otros hombres que utilizan la situación y la transformación para generar duda, confusión, lo que es el posmachismo, y de manera que la gente no se implique en la solución de los problemas. O criticamos a los hombres que guardan silencio ante todo esto. Está claro que no es suficiente criticar lo máximo, sino criticamos aquello que está dando lugar a que lo máximo se produzca. Si no hubiera silencio, si no hubiera esa construcción cultural, no habría violencia de género, y si no habría violencia de género no habría 700 mujeres asesinadas en 10 años. Luego no basta con irnos al final del camino para cuestionar ese resultado, sino que tenemos que irnos al origen para intentar que ese resultado no se produzca. No solo que no se produzca, que no empiece a producirse aquellas circunstancias que pueden terminar en ese resultado. Y ante eso es frente a lo que se ha producido esa alianza estratégica, porque los hombres, a lo largo de la historia, cuando ha habido problemas, cuando ha habido injusticias, cuando ha habido elementos que han cuestionado la libertad y el resto de los derechos humanos, han sido los principales protagonistas en la revolución o en la transformación social para que eso no ocurra. En cambio, cuando hablamos de violencia de género y cuando hablamos de desigualdad, vemos que aunque las consecuencias son objetivas y aparecen en forma de violencia de género, de feminización de la pobreza, de tasa de de cargas familiares, todo lo que son las derivadas de la desigualdad, vemos que son objetivas, que no son elementos teóricos abstractos que tenemos que intentar matizar o tenemos que terminar concretando de alguna manera, digamos, aproximada, sino que son elementos objetivos y fácilmente abordables a través de la observación. En cambio, los hombres, como decía, han sido protagonistas de la mayoría de esos cambios cuando han habido problemas de tiranías, cuando ha habido racismo, cuando ha habido dictaduras, cuando ha habido cualquier conflicto social, y no están presentes en la modificación de la situación de desigualdad. Aquí vemos dos datos interesantes. Cuando hablamos de percepción de la violencia de género, la posición de los hombres es un 100% inferior a la de las mujeres. No se sienten implicados, no se sienten comprometidos, no consideran el problema grave como lo consideran las mujeres. Y cuando llamamos al 016, al teléfono de información y asesoramiento a las mujeres, cuando no es la víctima la que llama, el 80% de las llamadas son mujeres cercanas a la mujer que sufre la violencia. Son las madres, son las hermanas, son las amigas o son las compañeras de trabajo. En cambio, los padres, los hermanos, los amigos y los compañeros de trabajo no llaman al teléfono cuando están viviendo y percibiendo la misma situación de violencia. No hay una implicación de los hombres en esa necesidad de cambiar ya no solo lo general, sino incluso lo más cercano, lo más inmediato. Cuando seguimos analizando en las circunstancias de la violencia, vemos que tampoco se considera como un problema social grave la violencia de género. En una sociedad sobre unas referencias masculinas. Vemos que el terrorismo de media ha matado desde que ETA ha actuado, el terrorismo de ETA, 16,8
personas, hombres, mujeres, niños y niñas, mientras que la violencia de género de media ha matado a 70 mujeres. Y parece que es mucho más grave el terrorismo de ETA. En los últimos 5 años, el terrorismo de ETA ha matado a 12 personas y la violencia de género a más de 500 mujeres. Y la percepción es que el terrorismo de ETA es una violencia muy grave y la violencia de género parece que no es un problema grave. Y eso, evidentemente, está construido sobre el significado que se le da a cada una de esas conductas, de esas consecuencias sobre la situación general que tenemos. Y cuando hablamos de adoptar medidas para modificar esa situación, en lugar de entenderlas como algo positivo para el conjunto de la sociedad, puesto que estamos corrigiendo desigualdades que son graves para articular la convivencia, se perciben como un ataque a las posiciones de los hombres. Muchos hombres se consideran totalmente atacados por las leyes y las políticas que se dirigen a corregir la desigualdad y a promocionar la igualdad. Se sienten atacados ellos en lo individual, ellos como grupo y la estructura que se han construido con ellos como referente, fundamentalmente la familia. Por lo tanto, hay algo en toda esta referencia que nos indica que la construcción que se ha hecho no solo ha tomado como modelo lo masculino, sino que cuando se intenta modificar, a pesar de los graves resultados y los objetivos de esas consecuencias, se considera un ataque o una modificación. Y por eso, en el momento actual, estamos en un momento crítico, en el sentido de que el avance en lo que es la igualdad, que es el objetivo que intenta ser frenado y cuestionado por esa alianza estratégica entre el machismo y el posmachismo, están intentando o están percibiendo que se va a modificar o que se intenta modificar las referencias culturales. Una cultura que, como decía, no debemos de entenderla como una manifestación de la creación artística o literaria. Eso no es la cultura. La cultura es básicamente conocimiento. La definición de Mark Ridley habla de cómo es ese conocimiento que se va generando, que se va transmitiendo, que se va incorporando a la sociedad y que hace que las personas, cuando lleguen a esa cultura, vayan desarrollando su identidad, su idea de lo que es ser hombre, de comportarse como hombre, de actuar como hombre, según esa referencia cultural. Y las mujeres se vayan incorporando, desarrollando esa identidad que la lleva a actuar, a comportarse y a ser reconocidas como buenas o malas mujeres según esas referencias culturales. Por tanto, la cultura es conocimiento y el conocimiento tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, condiciona los comportamientos, las conductas, las acciones. Poco condiciona la realidad, da lugar a esa realidad. Y sobre todo, y eso es quizás lo más importante de la cultura, da significado a la realidad. Un significado que podemos ver como cuando hay una violencia externa que se considera que ataca la convivencia, se considera como muy grave, y es el terrorismo de ETA. Aunque la medida de personas asesinadas sea 16,8 y la de mujeres sea 70. En cambio, cuando es una violencia estructural que nace de dentro, que nace sobre esas referencias que nos hemos dado para convivir, pues en lugar de considerarlo como un problema grave para toda la sociedad, lo considera como un problema de determinados contextos. De hombres que son especialmente violentos, alcohólicos, drogadictos, inmigrantes, pero no como un problema social, sino como un problema de espacios, de contexto, de escenarios limitados. Por lo tanto, ese conocimiento que Franz de Waal hablaba como expansión no genética de costumbres e información, conocimiento, es algo que se insiste que va condicionando el comportamiento de toda la sociedad, porque es un aprendizaje que vamos incorporando a partir de las referencias que otros han generado como adecuadas para articular precisamente esa convivencia. Y por lo tanto, en la cultura, ese conocimiento es una actitud social. No hay cultura en el individuo, no hay cultura sin sociedad. La cultura tiene que ser, por definición, un aprendizaje social y por lo tanto se hace socialmente. Por lo tanto, si la cultura es conocimiento, ese conocimiento es un aprendizaje mediado por otros, es decir, incorporado por la acción y la participación de muchas personas, y es una actitud social, resulta que lo que tenemos no es una cultura, no es una verdadera cultura, puesto que en ese aprendizaje común no hay incorporación del conocimiento de las mujeres. Las mujeres no han participado históricamente en esa creación de conocimiento para articular la convivencia, para considerar lo suyo como común, como universal, sino que ha sido la referencia masculina la que se ha tomado como conocimiento común y para ser compartido.
Lo de la mujer ha quedado reducido a determinados escenarios y esos escenarios siempre han sido controlados o dominados por algún hombre. Por lo tanto, no tenemos una verdadera cultura, sino tenemos una hemicultura, la mitad de una cultura, puesto que a las mujeres o no le han permitido estar en esa creación de conocimiento, o cuando han estado no han incorporado su visión como parte de lo común, sino como elementos adecuados para determinados escenarios. Y por lo tanto, lo que se está cuestionando ahora con este avance y desarrollo y progreso social es precisamente esta construcción falaz de la cultura. Y lo que se está pidiendo es que las aportaciones en cuanto a creación y en cuanto a experiencia de las mujeres se incorporen a lo común para que la convivencia y las identidades se generen desde esa referencia, digamos, compartida, que no sea basada exclusivamente en lo masculino y en lo que los hombres han considerado como adecuado para desarrollar ese marco que es la cultura. Y lo que está ocurriendo en el momento actual es una especie de transformación asimmétrica. Los grandes cambios, las grandes transformaciones, la crítica más importante a esa referencia cultural, homolítica y basada en lo masculino, se está produciendo a través de los cambios y las transformaciones que han incorporado las mujeres. ¿Y cuál es el resultado? Para que veamos que no es casual su construcción y que no es casual, o no son casuales las manifestaciones que tenemos. Pues que hay más violencia, que hay una resistencia por parte de los hombres, en este caso en violencia de género, pero por parte de las estructuras y por parte de los elementos considerados como valores comunes para evitar esta transformación. Y cuando analizamos las macroencuestas, que son los estudios sociológicos que se han hecho en España para conocer cuál es la realidad, la verdadera dimensión de la violencia contra las mujeres, vemos que del año 2006 al año 2011, que es cuando más políticas de igualdad, cuando más leyes, cuando más presupuesto se ha invertido en igualdad, en promoción de la igualdad y en corrección de la desigualdad, es cuando más violencia se ha producido. Y no es un error, es una consecuencia lógica al sentido que tiene la construcción de la cultura sobre lo masculino. Porque cuando cuestionamos la violencia de género, cuando luchamos contra la violencia de género, no estamos luchando contra los resultados de la violencia de género, que también. Lo que estamos haciendo es cuestionar los elementos sobre los cuales los hombres construyen esta violencia de género. La idea de que yo como hombre puedo corregir aquello que considera que está mal a través de la violencia. Y romper con esa idea de la violencia como algo normal. Con esas frases que me decían las mujeres maltratadas cuando yo empezaba como médico forense en el año 88, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. La crítica no era a la violencia, era a la cantidad de violencia. Hoy se ha pasado, por lo tanto lo denuncio, pero no cuestionaba que su marido le pegara. Y por lo tanto, lo que se está modificando ahora, lo que estamos cuestionando es esa construcción cultural que hace que se entienda o que se llegue a entender la violencia como algo normal. ¿Y qué ocurre cuando cuestionamos esa conducta y esa identidad de ser hombre? Pues que los hombres que entienden que la violencia es un instrumento para corregir aquello que está mal, recurren a más violencia. Y lo que ha pasado en estos últimos años, se veía, ha aumentado un 50% el número de mujeres maltratadas, han pasado de 400.000 a 600.000. ¿Por qué? Porque las mujeres le han dicho que tú me vas a decir con quién tengo que salir y a qué hora tengo que estar en casa, que tú me vas a obligar a mí a plancharte la camisa cuando estoy trabajando igual que tú me vas a decir a mí cómo tengo que hacer la comida, que tú. Y entonces, ante esa crítica, el hombre dice, ¿qué? Que tú no me vas a decir a mí tal, que tú me vas a planchar a mí la camisa para que me case yo contigo. Ese tipo de elementos que aparecen como muy normales dentro de las relaciones han sido utilizadas para justificar la violencia. ¿Y cuál es el resultado? Porque, ojo, la lectura esta puede parecer dramática, lo es, pero el resultado inmediato es que el 85% de las mujeres que sufren violencia salen de la violencia. A través de la separación, no a través de la violencia. Pero la crítica que lleva a cuestionar esa identidad masculina y femenina sobre los roles tradicionales es la misma que lleva a decir no sí. Eso de representación cristiana se acabó. Yo, cuando hay violencia, me voy. Y por lo tanto, lo que se ha conseguido con esta transformación social es que haya una especie de rebrote de violencia por parte de quien no quiere renunciar a su posición tradicional, pero también que la crítica no termine en el cuestionamiento de la conducta, sino en la aceptación de que eso no es una
identidad de que eso no es una relación basada en lo que se supone que tiene que ser estar basada esa relación, que es la afectividad, el amor, el compromiso, el respeto, la consideración. Y por lo tanto ha habido una renuncia a la salida de esa. Hay un elemento fundamental y es ese cuestionamiento que se está produciendo como consecuencia de esa crítica a la referencia cultural construida sobre lo masculino. Hay que llamar a los hombres a que se incorporen a todo este proceso. Porque los hombres hemos visto que hay 4 grandes grupos. Hemos visto el considerado tradicionalmente o socialmente machista, que es el más exagerado, el que agrede más fuerte, el que lleva a matar, el que dice los chistes más bordes, el que se comporta de una manera totalmente despreciativa respecto a las mujeres. Ese que es el machista tradicional, bien, hay un grupo de hombres, hablando del 8%. Luego están los hombres que no llegan a ese extremo en sus planteamientos, pero claramente son machistas o considerados en ámbitos reducidos o privados como machistas, que estaríamos hablando de esos 700.000 y más que no llegan a agredir, pero que se comportan bajo un control de lo que debe ser el comportamiento y la conducta de las mujeres con las que comparten una relación. Y luego está una gran mayoría de hombres que guardan silencio. Y como dicen los grupos de hombres, que hoy tenemos aquí compañeros que lo representan, el silencio nos hace cómplices. Si no hacemos algo por cambiar la situación de desigualdad y violencia, estamos haciendo para que continúe, porque no hay pasividad, no hay neutralidad. Aquí o estás en contra o estás permitiendo que la cosa continúe. Y entonces esa gran masa hace falta que se sienta cuestionada y que se sienta llamada, no cuestionada en términos de criticar, que también podemos criticarlos, sino cuestionada en términos de tú qué haces para que esto cambie. ¿Tú qué haces para que otros hombres no utilicen tu masculinidad para justificar sus conductas violentas? ¿Tú simplemente te mantienes al margen? Pues evidentemente yo creo que esa llamada es fundamental. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ante las 2 grandes posibilidades que tendríamos? ¿Seguir avanzando hacia la igualdad o, como muchos plantean, tirar para atrás? Y retroceder hacia posiciones desiguales estructuradas, donde la figura del hombre sea referente y sea tomada como una posición sobre la cual articular la relación. Pues nos caben 2 posibilidades. Una, avanzar, que es lo que promueve, lo que se promueve de los grupos de hombres por la igualdad, o lo que se está promoviendo de una manera, digamos, subliminal, porque no hay una organización, no hay una reivindicación así, que es lo que plantea el postmachismo, lo que plantean los postmachistas. Y rápidamente vemos que parece ser que hay 2 tipos de hombres, ¿no? Cuando hablan de un hombre de verdad, un hombre de pelo en pecho, un hombre hecho derecho, un hombre que se dice con los pies, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay un hombre de verdad y un hombre de mentira? Vale. Pero ¿cuál es el auténtico? Para muchos, el auténtico es precisamente el hombre falaz. El hombre que se construye negando su propia identidad, sus propios sentimientos, su propia afectividad. Porque ¿cuántos hombres sienten, viven, experimentan y se lo callan? Porque desde chiquitillos no enseñan eso. Los niños no lloran. Cuando eres jovencillo no seas sensible. Cuando eres mayor no muestres afecto, muestres emociones. Tú tienes que ser duro, rígido, tajante. Entonces, parece que cuanto más escondes tus sentimientos, cuanto más escondes tus emociones, eres más auténtico. Es decir, la construcción es tan falsa, tan falaz, que precisamente los elementos de autenticidad, los elementos que nos hacen sentir y comportarnos como tales, son los que ocultamos para ser más hombres. Y evidentemente hay una especie de frustración esencial en la propia masculinidad que tiene que ser cuestionada para intentar salir de esa trampa en la que a veces caemos los hombres para intentar ser hombres. Porque como no se sabe muy bien qué es ser hombre, pues tienes que estar demostrándolo en todo momento. Porque lo importante de ser hombre es no ser mujer. Desde chiquitillos, no seas mujer, no seas mariquita, no seas tal. Entonces tienes que estar reivindicándote como hombre en todo momento. Y yo hace unos meses iba caminando por Jaén, que no es el Bronx, y es una ciudad así conflictiva, y de pronto oigo un frenazo de un coche, un aboquillo que se baja de cual, y se baja del coche un tío más alto que yo, gordote, joven, y se baja de la moto un poco más bajo, con el casco disimulado. Total, esto que voy discutiendo, y yo iba con mi hijo pequeño, tiene 13, tenía 12 años, y me acerco yo con estas cosas de hombre, o sea, aquí en la calle da igual. Y de repente, como me voy acercando, el saber que el coche todo brutote tal, ahí agresivo, y el de la moto se quita el casco y era un hombre de unos 60 y tantos años, bajillo, canijo, delgado, que lo iban a hacer pedazos.
Pero da igual, porque cuando viene al hospital y lo visitaran su hijo, su amigo, su primo, su cuñado, dirán, tío, vaya parte de lo que tuviste ahí, que sí. Porque como hombre había hecho una hombría, dejar que le partieran la cara. Entonces, esas empujes que nos meten o nos produce la masculinidad es algo que se resuelve con la igualdad. Muchos hombres se quejan ahora, y se quejan con razón, de que tenemos mayor tasa en los accidentes de tráfico, de mortalidad, mayor tasa de mortalidad en los accidentes laborales, mayor tasa en las víctimas mortales por criminalidad, mayores enfermedades, menor vida medio. ¿Sí? Pero ¿por qué se quejan ahora cuando la situación ha sido similar a lo largo de toda la historia? La queja de ahora no viene por una crítica a la situación que da lugar a esa situación, a ese resultado, sino que viene de la mano de que las mujeres y la transformación social que están planteando desde los movimientos de mujeres conlleva la modificación de los papeles de los hombres. Y tenemos que ser coherentes y tenemos que pedir ese cambio, pero pedirlo también por nosotros, por los hombres, pero no como una estrategia para que no se consiga lo de las mujeres, porque la estrategia va más por ahí que en realidad promover un verdadero cambio de la transformación social. Por lo tanto, creo que es muy importante trabajar en esa línea y básicamente los hombres por la igualdad lo que buscan es romper con ese modelo rígido, acrítico e impuesto de lo que es ser hombre y por lo tanto reivindicarlo en cada conducta, en cada acción. Y por lo tanto lo que tenemos que intentar es cuestionar todo aquello que dificulte esa transformación. Y ese cambiar para seguir igual es lo que plantea el posmachismo. El posmachismo no busca una verdadera transformación social, no busca una verdadera transformación en los hombres, no busca que los hombres cambien, sino que se sigan con las referencias tradicionales. Y para ello, con esa referencia tradicional, lo que generan es confusión. No hay un planteamiento construido sobre una elaboración teórica de lo que debe ser el papel de los hombres, de lo que es la masculinidad, de lo que ha sido la importancia de la cultura, reivindicar nuestras raíces. No hay nada de eso. Ni siquiera hay una especie de tercera vía, una vía intermedia que digan, bueno, es verdad que las mujeres, eso de que estén en la casa, de que no puedan hacer dinero al trabajo, de que tengan menor salario, eso no está bien. Vamos a hacer que haya justicia y que las mujeres se incorporen a cualquier trabajo, que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, que las mujeres no sufran ningún tipo de discriminación, pero que no dejen de hacer lo de madre, esposa, ama de casa, porque eso lo hacen como nadie. Y ni siquiera podrían hacer un planteamiento intermedio, es decir, todo para ella, igual que el hombre, pero sin renunciar, lo cual sería una especie de tercera vía. No hay planteamiento, ellos buscan confusión. ¿Por qué? Porque la confusión genera dudas cuando estamos hablando de cambiar la realidad que tenemos y que tomamos como válida, porque vivimos en ella y convivimos en ella, pues lo que se plantea es introducir factores de confusión para que esa duda se traduzca en distancia. Yo no me posiciono, bueno, esto de la mujer así, pero a saber lo que habrá hecho ella. Esto de que la igualdad salarial se queda las mujeres como hoy venía para acá en el coche y estaban hablando de que el salario de las mujeres en el campo está de nuevo siendo inferior al de los hombres. Para recoger aceituna en Jaén. Y hay quien dice, hombre, ¿cómo le voy a dar igual a una mujer si la mujer coge menos kilos de aceituna que un hombre al cabo del día? Y lo racionalizan y la gente dice, pues verdad, pues si un hombre coge 20 kilos y una mujer coge 15 kilos, pues le van a pagar igual. Entonces empiezan a racionalizar ese tipo de argumentos y generan distancia, generan una pasividad, no hay implicación, y si no te implicas, todo sigue igual, que es lo que pretende el posmachismo, que todo sigue igual. Luego habrá el machismo, por eso de la ley estratégica, que las mujeres a la cocina, que es donde tienen que estar. Y habrá una argumentación entre el posmachismo, que genera una pasividad más justificada con más datos, y el machismo tradicional, que se potencia, y al final, ¿qué ocurre? Que todo sigue igual. Y si todo es igual, sigue sobre la desigualdad, sobre esa estructuración de poder, sobre la referencia masculina. Y lo que sí hace el posmachismo, a diferencia del machismo, es buscar un mensaje, cambiar de estrategia. Y por lo tanto, utilizan elementos como la neutralidad. Ellos hablan para hombres y para mujeres, no como el feminismo, que habla solo para mujeres. Nosotros queremos igualdad, pero igualdad para hombres y para mujeres. Queremos todo para hombres y para mujeres. De esa manera, si hacer todo al mismo tiempo, para hombres y mujeres, lo que hace es mantener la desigualdad, porque si hay desigualdad y a partir de ahora es todo igual, pues continúa con la desigualdad. Entonces son elementos que se utilizan. El cientificismo, y dicen, el feminismo es ideología, la igualdad es ideología de género, quieren adoctrinarnos. Nosotros, datos. Cogen datos, por ejemplo, el 70% de las sentencias de violencia de género son condenatorias, el 30% no, y el 30% denuncias falsas.
directamente. Y oye, pues verdad, no han condenado por denuncia falsa. Asumiendo que una no condena es una no verdad en los hechos. Pero en ese momento generan la duda. Y eso es suficiente para que lo digan. Y el interés común es decir, nosotros buscamos una sociedad que se articule sobre referencias sólidas para que los niños y las niñas puedan crecer en armonía, tengan una referencia de lo que es un padre, una referencia que es una madre, etc. Y para completar esa estrategia, lo que hacen es intentar desprestigiar todo lo que mueva la igualdad. Y cuando hablan de organizaciones de mujeres, lo que dicen es que lo que buscan es el interés económico, o cuando hay algún planteamiento o algún especialista, véase yo, suponiendo que sea especialista, pero intentan atacar, desprestigiar, para que si la persona o la organización o la institución que hace referencias a la igualdad es desprestigiada y es considerada como una, digamos, organización menor sin importancia, pues todo lo que diga será algo menor y sin importancia. Son estrategias que van potenciándose, que se ven mucho, sobre todo en las redes sociales. Y fijaos el tema de las denuncias falsas, que es una de las estrategias más eficaces para cuestionar la realidad de la violencia de género, que hablan de porcentajes altísimos, se llegan a hablar en algunos de esos estudios del 80%, ¿no? Pero no, la realidad es que los estudios que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado habla del 0,18% y del 0,018%. Y en la última memoria de la Fiscalía General del Estado, que presentó el Fiscal General este mes de septiembre, el porcentaje de denuncias falsas que hubo en 2012 fue del 0,0045%. Esa es la realidad. Y el delito con menos denuncias falsas de todos los delitos del Código Penal. En cambio, han generado una idea que juega con la idea de la perversidad tradicional de la mujer, de las mujeres son malas y perversas, el mito de la Eva pecadora, de Pandora, todo eso juega, lo alimenta con una nueva estrategia y al final resulta beneficioso, puesto que lo que hacen es que se dude. No que se deje de creer en la violencia de género, de que no existe, de que eso es mentira, no. Se sabe porque hay mujeres asesinadas que salen en los medios de comunicación, pero se duda del resto, o de que en el resto todas sean verdad. Con lo cual, yo me mantengo distante, me mantengo pasivo y todo sigue como está, esperando que ocurra una especie de milagro o de acontecimiento para que la cosa deje de ser como es, sin que se implique la gente y que se lleve a cabo esa transformación. Cuando la realidad no solo es que no hay denuncias falsas en los términos que ellos dicen, que no llega al 1%, sino que, como se apuntaba también, lo ha dicho Ángela, el porcentaje de denuncias que se produce cada año es el 22%, o sea, 20-22%. Están bajando alrededor del 20%. Es decir, que si hay alguna conclusión que podríamos sacar respecto a la denuncia de la violencia de género, es que no se denuncie. Que no se denuncie. No que se denuncie falsamente, sino que no se denuncie. Que la violencia verdadera no se denuncie. Eso es la verdad de la violencia de género. Y en cambio, es algo que también comprobamos por desgracia en los homicidios. El 80% de los homicidios que se producen no habían denunciado previamente. Luego, la situación es tan grave de violencia sin que llegue a denunciarse que termina en homicidios sin que haya habido denuncia. Eso es la realidad sobre las denuncias de la violencia de género, no las denuncias falsas, que no llegan al 1%. Los robos en el hogar, ahora con la crisis, han subido la denuncia falsa al 50%. 50%. Gente que quieran robar para cobrar el seguro. Nadie está cuestionando la ley, el Código Penal, ni los juzgados, ni nada de eso. En medicina forense, cuando alguien tiene un accidente de tráfico y tiene un esguince cervical, coloquialmente se denomina el cuponazo cervical. Porque la gente simula y miente para intentar recibir una indemnización mayor. Nadie cuestiona todo eso. Cuando está demostrado, incluso ha habido vídeos que hemos visto de vez en cuando en televisión, de gente que llega en silla de ruedas y cuando sale el médico forense, pliega la silla de ruedas y se va a transfundir. Esos son elementos que están ahí y no se cuestionan. En cambio, la no realidad de las denuncias falsas se utilizan para cuestionar la verdadera dimensión y trascendencia de la violencia de género. Por eso el combativo juega y refuerza también mensajes sobre el papel de las mujeres y su cosificación. Las mujeres como objeto de la publicidad, de diferente tipo, siempre apareciendo por ahí como un elemento de llamar la atención y de premiar de alguna manera las posiciones masculinas, e incluso llega a influir directamente en lo que es la construcción de la propia violencia, porque cuando se habla de cosificación de las mujeres, de las chicas jóvenes, porque esto es un mensaje muy dirigido sobre todo a la gente más joven, lo que estamos haciendo con todo este tipo de construcción es deshumanizar el objeto de la violencia.
y cosificar. Los antropólogos anglosajones hablan de deshumanización del objeto de la violencia, aquí hablamos de cosificación. Es decir, cuando la mujer se considera objeto, cosa, al final lo que hace un maltratador para ejercer la violencia y hacerlo de manera sistemática, de manera continuada, es cosificar a la mujer. Y cuando él la cosifica, hace que de alguna manera se sienta más liberado para utilizar la violencia. Pero eso sí es un proceso. La cosificación no se produce de un día para otro. Ningún maltratador hoy no es maltratador y mañana empieza a ser maltratador físicamente o psicológicamente, sino que va construyendo todo ese proceso. Cuanto más cosificada esté la mujer en la sociedad, cuanto más objeto sea la mujer en la sociedad, más rápidamente y más fácilmente se va a producir ese proceso de cosificación dentro de la relación de pareja. Luego, esa cosificación de la mujer en la sociedad tiene incidencia directa e inmediata en lo que es la construcción de la violencia de género. Luego, no es gratuita, no es casual, sino que es parte de toda esa cultura construida o levantada sobre la referencia masculina. Y luego, incluso, cuando se produce la agresión grave, por ejemplo, como es la violación, resulta que la propia sociedad, a través de esas construcciones que ha hecho, justifica la violencia, incluso la violencia sexual, estamos hablando de violaciones, por la conducta que ha desarrollado el agresor. No cuestiono la conducta que ha desarrollado el agresor, sino que cuestiono la conducta que ha llevado a cabo la mujer. Y, por ejemplo, en los estudios como el que se hizo en Reino Unido, que es lo más amplio, se le dice en el 2005, la propia sociedad considera que la mujer es responsable de la agresión sexual que ha sufrido de una violación cuando ha flirteado, cuando viste ropa sexy, viste ropa sexy para ser atractiva, etcétera, etcétera, cuando la mujer se piensa o se sabe que ha estado con varios amigos del grupo, que ha tenido varios novios, que ha tenido varias parejas, o cuando está bebida. La bebida es un factor que hace que se potencie la cultura de, como llama Kelly, del esteticismo de la culpabilización. Primero, no se da crédito a la mujer, no considera que haya denunciado adecuadamente, que sea verdad, y cuando se demuestra que es verdad porque hay lesiones graves, se le echa la culpa. Y que la jugada es perfecta. Si primero no te creo, y cuando no tengo arreglo de creerte porque tiene lesiones, te echo la culpa. De esa forma, vemos que López, que es un autor anglosajón, americano completamente, que la que es muy nuestro, ¿no? Pues en el 82% de los casos en los que la mujer fue a denunciar con síntoma de haber consumido bebida alcohólica, porque estaba de fiesta, sobre todo en ambientes universitarios, pues ni siquiera se tramitó la denuncia. Ni siquiera se tramitó la denuncia, porque ya pensaba que por esta bebida o algo tendría que haber hecho. Y eso no solo influye en la forma de llevar a cabo la investigación, sino que influye en los propios juicios, porque son elementos, mitos, creencias, ideas que están en la gente. Que están en la gente cuando tiene que juzgar y dar significado a los hechos, pues lo que hace es dar significado sobre las referencias que la cultura ha levantado para darle sentido a lo que ha sucedido. Por lo tanto, el porcentaje de mujeres o de casos en los que las mujeres han denunciado y se han condenado en violaciones es bajísimo. Yo creo que es de los delitos más impunes que hay, porque se denuncia alrededor de un 22%. Y de las denuncias, los estudios más amplios no llegan al 6% las condenas en los casos de violación. Se mueven alrededor del 1%. Luego, fijaos la dificultad que existe, básicamente por la dificultad en romper la idea que existe alrededor de la violación. Puesto que hay elementos, hace poco hay una sentencia aquí en España de una audiencia del norte, en el cual el tribunal reconoce que hay una violencia, que tal, pero dice, ella sabía que estaba siendo violada, pero quizás él no sabía que la estaba violando. ¿Cómo? No, pues lo dice. Lo dice y reconoce que tiene un estrés postraumático derivado de la situación vivida. ¿No? Si la situación vivida no es estrés postraumático, le das la violencia. Bueno, una serie de elementos que se utilizan para restarle credibilidad o cambiar el significado. Por lo tanto, vemos que tiene consecuencias y que todo eso se potencia a través de elementos banales, como por ejemplo puede ser la cosificación de las mujeres en la publicidad, o en los medios de comunicación, o en las películas, o en cualquier lugar, pero también a través del uso directo de la violencia, como se ve en la publicidad. ¿Os imagináis que esto se hiciera con algún grupo racial? ¿Creéis que alguien se atrevería a hacer un anuncio poniendo, por ejemplo, a un individuo como a una mujer o a un individuo de piel negra de estas formas? Pues se está haciendo con mujeres. Se está haciendo con mujeres. Y no solo se atreven a hacerlo, sino que luego no se cuestiona.
o dice que estamos limitando la creación, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Luego, todo eso tiene sentido porque la banalización llega a la broma, y la broma lo que hace en el fondo es reforzar toda la construcción que hay previamente para que eso sea una broma. Porque si no hubiera una construcción que dijera que eso es broma, no sería una broma con eso. Entonces vemos que los instrumentos que genera la cultura es el refuerzo de esas referencias. Y eso es lo que está generando la violencia del postmachismo, que es la violencia del machismo. Pero se está generando a través de una teórica ridiculización. Joder, ya están los puritanos, ya están las feministas, ahora resulta que no puede ser una mujer en bikini, porque si sale en bikini parece que la van a violar. No estamos hablando de eso. Pero es la forma de cuestionar los planteamientos que hay en el fondo de toda esta reflexión, y por eso continúa la violencia del machismo y del postmachismo. Y fijaos que es una violencia construida sobre esa conciencia de que se está construyendo un ambiente que da lugar a la violencia. Y posiblemente esté viendo lo de la versión sin fianza de Asunta, pero realmente lo que digo es eso. Hay un convencimiento y una aceptación de las consecuencias cuando se está defendiendo toda la construcción que hay detrás. Y por eso la pasividad de los hombres, que decía al principio, no es accidental, no es casual. Es una pasividad distante, entendiendo que no está bien lo que ha ocurrido, pero entendiendo que esas cosas pueden pasar. Es lo que se denomina un crimen moral. Y yo he tenido muchos criminales morales como médico forense. Violencia de género son todos criminales morales, porque he tenido otros que no están aquí. Y por ejemplo, recuerdo un hombre en un pueblo que me ha dado por un problema de lindes en la tierra, muy peligroso. Y decía, bueno, ¿y usted está arrepentido? ¿Usted cuál? Y decía, no tiene que haber pasado, pero si volviera a suceder la situación que dio lugar aquí, lo volvería a hacer. Y no estaba feliz de haber matado a nadie, no era un delincuente, era una persona que con su vida iba trabajando en el campo, pero era consciente de que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Siendo consciente de que no lo que hacer, pero si lo obliga, pues tendré que llevar a cabo ese tipo de conducta, porque refuerza como una manifestación no aceptable por su intensidad cuando forma parte de la construcción basada en la desigualdad para mantener el poder. Y se manifiesta fundamentalmente, porque tiene su origen en la relación hombre-mujer, pero es toda la estructuración de la sociedad. Porque toda la estructuración de la sociedad está construida y levantada sobre la desigualdad. Por lo tanto, cuando ocurren elementos que vienen a modificar ese tipo de construcción o de referencias, pues no son bien recibidos. Y por ejemplo, cuando se ha hablado de tener una asignatura como educación para la ciudadanía, cuando se habla de coeducación, cuando se habla de mujeres y ciudadanía, se está considerando que estamos hablando de adoctrinamiento. En cambio, cuando se manifiesta y cuando se transmiten las referencias tradicionales basadas en la desigualdad, en la injusticia y como elementos, como gérmenes de la violencia, se considera que eso es adecuado. La paradoja es tal, lo horrible es tal, que cuando hablamos de igualdad hay quien considera que estamos adoctrinando, y cuando hablamos de desigualdad, cuando se habla de desigualdad y violencia, estamos educando. Estamos educando. Cuando hablamos de mantener a los niños en una clase, a las niñas en otras, y dando un mensaje diferente sobre las referencias tradicionales de lo que es la identidad del hombre y la identidad de la mujer, estamos educando. Cuando decimos que eso no es la forma de convivir en igualdad en la sociedad, estamos adoctrinando. Eso es lo que estamos viendo. Eso es la paradoja. Y un ejemplo parecido, el tema de las cuotas. Cuando se critica, yo quiero ser mujer cuota y me reconozcan por mí mismo, sí, muy bien. Pero resulta que cuando tú te vas a las grandes empresas del IBEX, el 90% son hombres y el 10% son mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres no son capaces de tener esa responsabilidad asumida o los conocimientos. En cambio, el 90-10 no se ve como cuota, y el 60-40, que en el fondo es dar normalidad a lo que históricamente ha sido anormal, puesto que se le ha impedido poder acceder a esas posiciones de responsabilidad, se considera que es normal. El 90-10 es una cuota impuesta por la desigualdad. Y el 60-40 es el instrumento, la intención de corregir esa desigualdad. No es una imposición rígida para que sea así, sino la forma de romper con la idea y con la práctica de que el 90-10 es algo adecuado. Pero la interpretación, el significado que se le da,
Cuando hablamos de desigualdad es educar, igualdad es adoctrinar. Cuando hablamos de 90-10 es normal, y cuando hablamos de 60-40 es cuota. Entonces veis que la clave está un poco en la construcción y el significado. Por eso, lo que se pretende con toda esta transformación social, con la utilización de la crisis para limitar todo lo que ha sido el desarrollo del estado de bienestar, la igualdad, etcétera, etcétera, es volver a una especie de post-conservadurismo. Y fijaos que está lleno de ejemplos reales que están intentando utilizar las circunstancias actuales para retroceder en los planteamientos que habíamos conseguido y que en el terreno que habíamos avanzado, e intentar situarnos en el terreno anterior a todo esto, con la experiencia de que hemos sido capaces de avanzar, por lo cual ahora será mucho más difícil avanzar, porque ya saben cuáles son, digamos, nuestros objetivos y cuáles son un poco las demandas de la sociedad. Por lo tanto, el posmachismo lo que es una parte del postconservadurismo. Y el postconservadurismo tiene elementos que antes lo estaba comentando, que se apropian del lenguaje y, por ejemplo, lo transforman en un sentido negativo. Ahora, por ejemplo, hay un movimiento que se llama el nuevo feminismo. Sarah Palin, que es una de las líderes en el mundo. ¿Y el nuevo feminismo qué es? Pues que la mujer sea esposa, madre, ama de casa. Hombre, pero si eso ha sido toda la vida. Sí, pero es que ahora ella elige serlo. Entonces, es un poco jugar con los nombres, jugar con las palabras, jugar con el concepto de igualdad, cuestionar el futuro para mantener la referencia del pasado, refundar el capitalismo como forma de salir de la crisis. La verdad que se ha producido no es por un problema del neoliberalismo, sino por la verdadera falta de libertad en los mercados. Es decir, todo es jugar un poco con el mensaje, a decir referencia a lo que decía Sarkozy, ¿no? Que la mejor forma de salir de la crisis era refundando desde el capitalismo, o como se utilizará mucho en las políticas actuales del gobierno, que dice que la mejor política, el mejor seguro social es el trabajo, pero no hay trabajo. La mejor forma de salir del estado de bienestar es el trabajo, pero sigue sin haber trabajo. Pero son elementos que utilizan el mensaje para intentar reforzar esa pasividad. Y eso hace que, de alguna manera, se avance con la mirada puesta en el pasado. Y no se puede ir al futuro con la mirada puesta en el pasado. El pasado es una referencia válida para evolucionar, para mejorar, para transformarnos. Y el futuro nunca es el paso del tiempo. Uno de los mensajes conservadores, pues serán conservadores más tradicionales y más característicos, es identificar el futuro con el paso del tiempo. Y el futuro es cambio. El futuro es transformación. Si pasan 20 años y no cambia nada, eso no es futuro, es un presente prolongado. El futuro exige transformación, evolución, progreso. Y para eso hay que adoptar medidas y acciones para transformar las referencias que tenemos. El presente y el pasado es la referencia más sólida, más válida para conseguir eso. No debemos de quedarnos anclados en esa referencia porque son producto de lo que ha ocurrido antes de que llegaran a alcanzarse. Si nos quedamos en ellas, estaremos en una deriva que no nos conducirá a ningún resultado positivo. Por lo tanto, tenemos que evolucionar y conseguir superar el presente en sentido positivo. Esa transformación es la verdadera forma de alcanzar el futuro, y ese futuro solo se puede alcanzar con igualdad. Muchas gracias. Me imagino que estaréis como yo, felices de escuchar. Ya os había dicho que hay un antes y un después de oír a Miguel. Ojalá sepamos adaptar todo lo que nos ha dicho, sepamos transformar este futuro que nos invita a que transformemos. Ojalá los chicos, esta sala está llena de chicos. ¿Has visto, Miguel? ¿Cuántos hombres? Esto no pasaba hace un tiempo, hombres seguramente implicados y comprometidos, porque los necesitamos para este cambio. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia que yo creo que muchos no vamos a olvidar. Tenemos un ratito, 20 minutitos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que ha quedado todo muy claro, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a hacerla. Por favor,
Preguntas cortas, reflexiones no. Yo vamos a intentar traerlo otra vez de la escuela, pero te voy a dejar descansar, porque tiene mil cosas mías, para que nos hable de lo que quiere, referido con la igualdad. Pero, por favor, las preguntas concretas, él tiene un blog en El País, tiene Twitter, por ahí podemos hablar con él, contesta siempre. Entonces ahora, en relación con la conferencia, pues tenemos la oportunidad de poder hablar con él. Aquí tenemos un micrófono que lo ha cogido nuestra compañera Noemí, y preguntáis y luego él contesta, y ahí media tiene que estar en la calle, o sea que tenemos 20 minutos, un cortito, ¿vale? Sí. Miguel, se creó el Ministerio de Igualdad. Yo sigo por de años con la idea de que... Sí, está encendido, pero acércate. Sigo con la idea de que creo que el tema de la violencia y el terrorismo machista debería ser abordado desde el Ministerio del Interior, con todos los agentes transversales completamente ensamblados con ellos. Lo planteé también a Rosa Cobo, pedía la conferencia a la que asistí, junto con Ángela en la Facultad de Sociología, porque si es un tema de terrorismo tiene que ser abordado como tal y seguir todo el protocolo que un Estado tiene a todos los niveles, al margen de que luego confluyan ya todos los agentes alrededor: judicatura, personal sanitario, sanidad, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, todos. ¿Qué opina al respecto? Bien, yo creo que el papel del Ministerio del Interior es clave en lo que es el abordaje de la violencia de género y del terrorismo de género, como tal construcción basada en el dominio bajo la amenaza y el miedo, que es la amenaza del terror, ¿no? Pero yo soy bastante del Ministerio de Igualdad, porque para ser eficaz con el terrorismo, con la violencia de género, hay que abordar el resultado, pero hay que abordar mucho la prevención y el cambio social, la formación social, y eso un Ministerio de Interior no puede hacer. Lo que sí haría falta es un Ministerio de Igualdad mucho más potente, mucho más fuerte, no una especie de dirección general, que era lo que fue en su día el Ministerio de Igualdad, pues, una creación, digamos, lo que era un germen para seguir creciendo, pero no se le abonó adecuadamente y se suprimió, se transformó, se unió a otro ministerio, con lo cual se invisibilizó y se dio la razón precisamente a los que más criticaban al Ministerio de Igualdad. Yo creo que lo que hace falta es un gran Ministerio de Igualdad que tenga capacidad de incidir y de abordar esas cuestiones desde todos los frentes, desde el Ministerio de Justicia, Sanidad, Educación, del Ministerio de Trabajo, de todos los frentes. Es más, yo es que propondría una vicepresidencia de Igualdad, porque sería una forma de poder implicar y obligar a los ministerios a hacer las políticas que se desarrollaran o que se consideraran desde ese gobierno como políticas adecuadas para conseguir los dos objetivos, porque si lo hacemos desde un punto de vista del resultado, del interior, de justicia, de otro, lo que estamos combatiendo la desigualdad. Pero es que para avanzar necesitamos combatir la desigualdad y al mismo tiempo promocionar la igualdad. Y entonces esa forma de articular las dos cosas de manera simultánea, implicando a los hombres y a las mujeres, es a través de políticas mucho más abiertas, políticas mucho más proactivas, no solo dirigidas al resultado. Por lo tanto, yo creo que la respuesta del interior es fundamental. Tendría que tener una especie de departamento especializado para poder dirigir y coordinar muy bien todas las acciones en cuanto a lo que es el resultado de la sanción y la protección, que es uno de los elementos claves para evitar que se produzcan homicidios y agresiones graves, pero desde una visión mucho más amplia que permitiera llegar a los si no es considerado como terrorismo, entonces no se puede considerar como terrorismo, porque si lo es, el Estado tiene una característica que corresponde al terrorismo. Sí, ahí depende de la consideración, pero la lucha contra el terrorismo de ETA o de islámico se caracteriza por digamos, porque cualquier ciudadano está dispuesto a llamar cuando tiene un sospechoso. Y no he visto por aquí cuántos comandos de ETA han sido detenidos por la participación o la colaboración ciudadana que se decía. Muchos. Cuántos hombres
son denunciados como agresores cuando están oyendo agredir a las mujeres, muy pocos. Entonces, el problema es que la violencia de género forma parte de la normalidad, de esa estructuración de la convivencia, que se cuestiona en lo excesivo, pues no se cuestiona cuando no supera un umbral, mientras que el terrorismo es cuestionado desde la base de la manifestación más leve. ¿Cuántas se ha considerado Jaleo Roca, terrorismo callejero, las manifestaciones, digamos, de la izquierda de Chávez? Cualquier manifestación de júbilo ante la liberación de un preso de ETA o cualquier acontecimiento se consideraba terrorismo. ¿Por qué? Porque todo era parte de ese entramado que el Estado consideraba que era el terrorismo. En violencia de género es lo contrario. La gran parte de la violencia de género y todo lo que da lugar a ella está completamente invisibilizada, pero no porque se produzca en lugares ocultos, sino porque se considera normal. Sería una forma de visibilizarla, darle la categoría jurídica que tiene que tener, que es la de terrorismo político machista. Sí, eso es una petición que se puede... Quiero presentar a Carles Pons. Miguel Carles es uno de los profesores de la escuela Maya Molinet y él da nuevas masculinidades. No te lo puedo presentar porque ha llegado tarde, pero tenía mucho interés y bueno, es uno de nuestros valores de la escuela, porque hablar de nuevas masculinidades no es muy normal y él lo hace muy bien, estamos muy contentas y bueno, pues tienes que poner a Carles. Muchas gracias. Me van a sacar los colores, Bueno, en primer lugar, agradecer a Miguel la posición, la realidad. Yo creo que ha señalado, ha hecho un recorrido en el discurso que has situado, las claves de análisis bastante bien. He visto, hay mucha gente, hay gente joven, hay hombres, eso en las charlas que se habla de nuevas masculinidades, es una cosa que tenemos que ir trabajando, el hecho de ir acercando cada vez a más hombres a estas discusiones y estos debates. Yo tengo que hacer simplemente una pregunta, y es ¿qué hacer? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque claro, ante esta realidad que es tan aplastante, tenemos que proporcionar herramientas para posibilitar el cambio, y simplemente te quería preguntar eso, ¿qué hacer tanto a nivel individual como a nivel colectivo? Ojalá es complicado. Sí, yo diría básicamente sería a nivel individual renunciar y a nivel colectivo no renunciar. Es decir, yo creo que los hombres tenemos que dar un paso atrás en muchas acciones, ideas, elementos que han sido asociados a la masculinidad como algo normal, en la gestión del círculo de espacio, en la asunción de responsabilidades, que sería muy normal. Es una cosa, y yo creo que es bueno que demos un paso atrás en muchas de esas cosas para que mujeres ocupen esos espacios y nosotros disfrutemos de otros que hasta ahora no hemos disfrutado ni hemos vivido. Y en la acción pública es todo lo contrario, es decir, tenemos que ser elementos activos, proactivos de esa transformación. Eso sin política es muy difícil. A nivel social, la capacidad de incidir en un cambio y una transformación es menor, pero es importante. Y yo, curiosamente, muchas veces pongo el ejemplo de la albufera. Es decir, yo me imagino cuando esa persona cogió un día una barca con una espuerta de tierra, se metió agua adentro y soltó la espuerta, y qué vio, qué sintió para volver a coger la barca, tirarla de la tierra, coger otra espuerta y seguir echando espuerta hasta que un día que la quiera salir. Entonces, si no hubiera tenido fe y confianza basada en el conocimiento, no hay que tener fe ciega, sino conocimiento de que ser consciente de cuál era el terreno y de cómo eso podía ser modificado, pues no se habría llegado 1500 viajes para cambiar esa realidad de agua por tierra. Entonces yo creo que aunque sean pequeñas acciones, al final todas influyen. Es más, hay una que influye muchísimo, pero no sabemos cuál es. Entonces tú estás haciendo pequeñas acciones y un día haces algo y ese día el grupo entero se transforma. Pero si lo hubiera hecho antes otras pequeñas acciones que parece que pasaban desapercibidas, no se habría producido esa transformación. Luego un poco creo que el compromiso está en ese no renunciar en lo público y renunciar en lo privado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y ha sido un placer escucharte por segunda vez. Solamente quería decirte que la primera vez que te escuché, pues empecé a vivir como una mujer libre y quería que lo supieras. No sé si es una pregunta o una reflexión lo que te quiero hacer. La cuestión es que me estoy dando cuenta que en los últimos tiempos los medios de comunicación
comunicación están jugando un papel muy en contra de las mujeres. Y me causa miedo e indignación la impunidad en la que se queda la información que dan a la sociedad, la impunidad con la que quedan ciertas sentencias a los maltratadores, los juicios por las mujeres asesinadas, hacia los maltratadores. Entonces me gustaría saber qué piensas tú sobre la falta de formación con perspectiva de género en todos estos ámbitos, en el ámbito periodístico, en la educación, en el ámbito jurídico, porque pienso que para mí creo que es un problema bastante grave el que estamos viviendo, porque nos deja a las mujeres muy indefensas y además revictimizan a las mujeres con las informaciones que dan y con las sentencias. Gracias. Contesto a Laura. Bueno, agradecerte, Laura, y me llena de honor y orgullo oír de ese tipo, esa referencia, porque en el fondo es lo que uno intenta, que uno a una se produzca el cambio general de la sociedad. Entonces, me hacen más feliz. Y luego, los medios de comunicación son básicos, son elementos de transformación inmediata, porque el 94% de la población conoce la violencia de género a través de los medios de comunicación. Aquí probablemente hay muchas personas que la trabajamos por trabajo o por estudio, pero la mayoría de la gente que está en su casa conoce lo que sea de los medios de comunicación. Entonces yo creo que sí tiene una responsabilidad añadida, puesto que no solo se trata de informar, sino de informar para transformar una realidad que consideramos que es injusta, que es inadecuada, que no es admisible. Y es cierto que no existe una formación y no hay una responsabilidad suya directa, porque no hay una buena formación en el proceso académico para llegar a ser profesional de los medios de comunicación, igual que no la hay en medicina, igual que no la hay en derecho, igual que no la hay en educación, igual que no la hay en ningún lugar. Y eso ya es muy significativo. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que esa referencia cultural no considera importante que ninguno de estos profesionales o de estas profesionales tengan una formación en igualdad y en violencia de género. En cambio, ahora, por ejemplo, nos empeñamos mucho en que es muy importante que los niños y las niñas en la escuela sepan del cambio climático, sepan de seguridad vial, sepan de muchas cosas que seguro que es importante, pero no se ve la misma importancia en temas de igualdad. Por tanto, yo sí creo que hace falta una doble llamada a los medios de comunicación desde ya para abordar esa realidad de la violencia de género y adoptar una posición crítica de denuncia, que es una de sus funciones en democracia. Denunciar aquello que actúa en contra de la democracia y en contra de la convivencia que hemos dado en una democracia. Y cuando hay juzgados, juezas que sabemos que están utilizando su juzgado para actuar en contra del espíritu de la propia norma que tienen que aplicar, y hay casos muy conocidos y denunciados, pues eso tiene que ser también compartido con el resto de la sociedad. Y cuando hay algún resultado en términos de violencia de género, pues en lugar de justificar tanto, como a veces se ve en los titulares sobre todo, esa justificación de la violencia que se ha producido, del homicidio que se ha producido, ser más constructivos en la crítica. Y creo que eso ayudaría mucho a que esa transformación que se está produciendo pues se llevara por un cauce mucho más directo y también se produjera antes. Una mía, que levantar las manos los que... se acabó. 5 palabras, contestas al final porque, ¿vale? Como queráis, 5 palabras y ya está. Empieza por donde... Bueno, ha sido muy interesante la exposición. Una pregunta en base a la estadística que ha suministrado. Hemos visto que desde 1999 al 2011, con las medidas que se han implantado, ha habido una escala, en realidad, de feminicidios que se pueden decir en ese sentido. ¿Qué medidas están adoptando las instituciones o dependencias del Estado en base a una educación, ya que las medidas de ley que se han implantado no han sido favorables, hemos visto un ascenso? Pero en la parte fundamental, si no transformamos la educación de las generaciones que vienen, que es lo más importante, entonces vamos a tener lo mismo de lo mismo. ¿Qué medidas específicas está tomando las instituciones que van a transformar el pensamiento del joven? ¿Qué medidas específicas para generar una nueva transformación en el pensamiento de esa nueva juventud, para que vaya sensibilizándose ante la equidad de género en ese sentido?
Muy bien, compañero, es que Bueno, perdón. tenemos muy poquito tiempo, por favor. Gracias. Sí, yo quiero saber si desde su posición de mayor nivel de observación del fenómeno del machismo, ponerle nombres a cuáles son los lobbies de presión que están dando cuerpo a esto. Si esto no es una cuestión difusa que aparece no se sabe cómo, tiene que tener agentes que están trabajando seriamente para crear esta nueva expansión de ideología machista. Y la segunda, una frase, y no sé si algún comentario respecto a esa frase. Yo estoy dándole vueltas a una frase y a un texto que decía: el feminismo se olvidó de la coquetería y habrá que recuperarlo. Bueno, quería hacer una pregunta a Miguel en referencia a si él considera importante el establecimiento de una renta igualitaria o básica, porque creo que muchas veces las mujeres no tomamos decisiones porque nos encontramos atadas de pies y manos para salir de los enclaves donde estamos sufriendo desigualdad y violencia. Sí, hola, soy Mariana, soy activista LGTB y te quería preguntar porque sí que hemos visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, una evolución importante en términos de instituciones, instituciones como partidos políticos, sindicatos, en donde han avanzado y tienen su Secretaría de la Dona, Secretaría de la Igualdad, área LGTB, cosas por el estilo. Y sin embargo, seguimos encontrando que son esas mismas estructuras, que también son parte fundamental de este cambio motor de transformación social, las cuales la palabra paridad, la palabra alternancia, no figuran en sus dotes programáticas, en sus líneas internas y en sus realidades constantes. Me gustaría que se hagan reflexiones sobre esto. Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, soy presidente de ASICOM, que hemos colaborado modestamente con la gran iniciativa de la Escuela de Ciudadanía María Molina de Fermín. Nosotros tenemos un área de género y comunicación, que me subordina Emilia Oleches, que está así, que va a ser la primera, la que va a poner el primer libre con un lazo azul, que era un manual para periodistas contra la violencia de género, que centralmente ahí, pero la pregunta sería, per exemple, hem denunciat, junt amb altra gent, però hemos denunciado nosotros, perdona que me paso la hemos denunciado el caso Princelandia, supongo que lo conoces, ante más de 10 organismos que deben velar por controlar la comunicación, en este caso la ley, y por lo tanto en un Estado de Derecho, una ley de igualdad y una ley de publicidad y una ley de etcétera. De los 10 casos, 7 ni nos han contestado. Cuando hemos hecho la investigación del tema, resulta que en Telesur, porque la empresa es de tu zona, es de Sevilla, está radicada en Sevilla, en Telesur, en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, ya había salido y no había sido denunciado. El Observatorio del Ministerio de Sanidad, porque parece que se llama de Sanidad y de Igualdad, porque no ni nos ha contestado, nos dijo que acusa recibo. Aquí se lo han paseado y entonces, claro, eso realmente es un neoconservadurismo, un posmachismo, porque incluso alguna gente conocida de nuestro entorno dice: hombre, si yo a mi hija o a mi nieta la llevo a Princelandia, le encantaría. Entonces, te planteo la reflexión. Vamos con una última pregunta. Hola, mira, me llamo Lidia y soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Valencia. Te quería hacer una pregunta respecto que si realmente crees que promocionar la igualdad es realmente la cura de la violencia de género. Te pregunto esto porque yo he estado mirando ahora programas para hacer intercambio y bueno, uno de los países donde podíamos ir era Noruega. Noruega es uno de los países que tiene menos paro y además menos desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Y sin embargo es uno de los países de Europa que más violencia de género tiene.
Entonces quería ver si me podías contestar. Vale, estamos por orden. Las medidas de educación, silencio, por favor. las medidas de educación son claves, la forma de romper con esa identidad que la cultura te va metiendo con la independencia del aula, de la familia. Es decir, la convivencia en la sociedad va haciéndote ser hombre porque tú te estás comportando según lo que se denomina el componente intersubjetivo, es decir, lo que tú crees que los demás piensan de ti. Entonces tú te comportas esperando la aceptación de los demás, y eso hace que se refuerce mucho en la idea tradicional. Para mí es básica la educación, es decir, de cara a esa transformación, para hablar de futuro en verdad, la educación es básica. ¿Qué se está haciendo? Pues quitar los elementos que dan lugar a esa transformación. Es decir, ahora mismo la reforma de la ley de calidad de la educación lo que ha hecho ha sido suprimir una educación, la asignatura de educación para la ciudadanía, donde se abordaban estos temas. Pero además suprimirla con criterio, en el sentido de que se considera que estaban adoctrinando a la juventud. Y entonces no solo sería como un instrumento capaz de transformar y por tanto de conseguir ese avance en igualdad, sino que se considera que ese avance en igualdad era pernicioso para lo que es el concepto de educación tradicional. Luego no conozco con detalle los diferentes programas, pero si me preguntan qué se está haciendo, yo diré que poco o nada. Y creo que es un lugar donde crecer mucho, de manera continuada, porque tenemos que se ha incrementado la violencia entre jóvenes de 15 años, con lo cual ese no hacer al final significa más violencia, porque ya el contexto hace que la violencia sea entendida como algo normal. Un tema interesante y no podemos desearlo, pero no se está haciendo nada, y lo que se estaba haciendo, que tampoco era mucho, pero era algo, se ha suprimido en la última reforma. Respecto a las redes sociales, los lobbies, pues precisamente juegan con la invisibilidad. Se están organizando alrededor de elementos y mensajes muy, muy relacionados con la igualdad. Por ejemplo, el tema de la custodia compartida impuesta, el tema de la parentalidad, pero no están entrando en el debate de las circunstancias que deben llevar a hombre a asumir esas responsabilidades y cambio de identidad, sino que están pidiendo una serie de reivindicaciones como un planteamiento finalista. Y eso es muy receptivo, porque todo el mundo está a favor de la custodia compartida, siempre y cuando que sea de mutuo acuerdo y en circunstancias que sean adecuadas para el desarrollo armónico del menor solamente. Entonces, juegan con esa difusión y son, digamos, la forma más visible, digamos, de este tipo de movimientos, alrededor de la paternidad, pero sin hacer una reflexión crítica sobre el papel del hombre, la masculinidad, lo que no ha traído a esta situación, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy difícil identificar a alguien, salvo en las redes sociales, salvo en sus planteamientos cuando actúan de manera muy directa en contra de la ley integral de violencia de género, que la consideran la causa de todos los males. Entonces ellos tienen dos grandes líneas: todo lo relacionado con la paternidad y todo lo relacionado con la crítica a la ley integral de violencia. Esos son sus dos elementos más visibles. Y luego lo demás es estrategia de redes sociales y de comunicación, porque juegan con lo que ya hay, no necesitan aportar nada, sino desmontar propuestas. Entonces esa es la posición básica. Respecto a la renta igualitaria y básica, sería un instrumento muy potente para poder romper, igual que el permiso de paternidad obligatorio y similar de la mujer, todo lo que sea equiparar y corregir las circunstancias que son utilizadas para tomar decisiones discriminatorias, pues si las corriges serían factores que actuarían, digamos, a favor de conseguir la igualdad. Económicamente tal, tenía muchos problemas, pero como planteamiento, lógicamente, corrige un factor sobre el cual se construye la discriminación, la desigualdad y la violencia. Respecto a todo el planteamiento de las políticas iniciativas en lo relacionado con el movimiento LGTB, yo creo que efectivamente estamos en una gran deuda y déficit. Yo creo que la ley integral y el concepto de violencia de género se centró mucho en lo que era una situación dramática que se dio a conocer con el caso de Navantes de la forma más brutal, y que eso permitió avanzar y concienciar a la sociedad, porque hoy la sociedad mira y sabe que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de desigualdad hombre y mujer, estamos hablando de cultura en gran parte, y eso se ha conseguido gracias a ese inicio progresivo sobre una referencia puntual, que es violencia de género en la relación de pareja. Si se llega a un planteamiento global de todo lo que es violencia de género, todo lo que es discriminación, las diferentes formas de discriminación, no habríamos conseguido esa sensibilización o concienciación social. Pero yo creo, hace ya, lo planteé incluso estando en la delegación del gobierno,
Yo creo que ya es hora de romper con ese esquema rígido de la violencia de género en la relación de pareja y plantear todo el tema de la desigualdad y discriminación desde un ámbito mucho más amplio y mucho más global. Por lo tanto, la ausencia de medidas en ese sentido es consecuencia de esa idea de ir solventando problemas y no facilitando transformaciones. Pero hace falta. Con relación a los medios de comunicación y Princelandia, pues comparto primero agradecerte vuestra participación en la organización y luego creo que la clave está en lo que tú has dicho, es que las chicas quieren ser princesas. Esto me recuerda a lo que dijo Berlusconi cuando lo denunciaron por abuso y estar como prostitutas y tal, y dijo, es que los hombres quieren ser como yo. Y el problema es que tiene razón. Que la mayoría de la gente quiere ser como él y hacer lo que él hacía, lo que pasa es que no puede, y hay muchas chicas, madres, padres, que quieren que sus niñas sean princesas y que disfruten en Princelandia. Pero yo creo que sí son elementos para llamar a la reflexión. Yo no lo podía prohibir, no creo que se pueda prohibir eso, pero sí decir, oye, ¿sabes lo que estás haciendo si identifica a tu niña con la princesa que va a esperar a que llegue el príncipe azul rescatador? Pues eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que la conciencia crítica es lo que necesitamos. No solo la crítica, sino la conciencia crítica. Y aprovechar estas circunstancias para generar conciencia crítica, que es lo que nos hace mucha falta. Y respecto a la última pregunta que hacía Lidia, sí, creo que la igualdad es el antídoto de la violencia de género. Y en Noruega, en Suecia, en Finlandia, que son los países, la escala 4 de Rodman, que son los más igualitarios, y con los que está colaborando, cuando está en el gobierno, han desarrollado muchas políticas de conciliación, pero no han desarrollado apenas políticas de igualdad en cuanto a la formación de identidades. Han ido modificando conductas porque se modificaban los espacios y los tiempos, pero si tú modificas los espacios y los tiempos sin cuestionar lo que da lugar a que los espacios y tiempos se comparten de manera diferente, estarás manteniendo la idea de que la figura del hombre sigue siendo referente y cuando tiene un problema recurre a la violencia. Y en esos países, en Noruega, en Finlandia, hay violencia, puesto que no se ha tratado tanto. De hecho, España era el ejemplo que estaban tomando ellos para intentar incorporar ese tipo de política. Pero también hay otro dato que es muy importante porque se planteaba allí en las reuniones. Cuando tú ves que en Suecia, por ejemplo, en Noruega ahora y en España, aparecen datos sobre lo alta incidencia de la violencia de género, no es que sea más alta, es que se sabe que es violencia de género. En la mayoría de los países no se sabe la tasa de violencia de género. No se sabe. Yo he estado sentado en una mesa con los 26 Estados miembros restantes y he preguntado ¿cuántas mujeres murieron el año pasado en la Unión Europea por violencia de género? En ese momento, que era el primer semestre de 2010, ningún país lo sabía. Ninguno. Ni Suecia, ni Noruega. Porque no contabilizan los casos. Entonces te encuentras que parece, la idea que existía en Europa es que en España hay mucha violencia de género. Es el país, bueno, estaba ahí Eslovenia, pero probablemente no creo que el dato fuera correcto, es el país con menos homicidios por violencia de género. España. Y parece que somos el país con más violencia de género porque aparecen los medios de comunicación, porque hay debate, porque hay crítica, porque está en la agenda política y porque se contabiliza. Luego, el dato de Noruega, tenlo en el doble sentido. Primero, hay que trabajar más en el cambio de identidades para no recurrir a la violencia como forma de resolver conflictos. Y segundo, posiblemente sea de los que se cuentan y muy bien los casos de violencia de género. Esas son las dos referencias. Aprenderán mucho. Muchísimas gracias. Tiene que salir corriendo, pero lo volvemos a traer. Me acabo de decir que se ha quedado mucha gente sin entrar. Mucha gente. Ahora te contaré quién no te puede saludar porque le ha sido un éxito. Gracias por vuestra asistencia y repetiremos. Muchas gracias.